estábamos desesperados porque la Argentina secreta no había salida. No, ¿sabes qué? No sabíamos qué hacer, ya nos agarrábamos, mirá, en los pasillos a los pelos, porque... Bueno, yo lo hice a propósito, porque ustedes ya son grandes, tienen que aprender a manejarse solos. Manejar sus emociones solos. Digo, no dependan de otras personas para poder desarrollarse en la vida. Mirá vos, y te diste cuenta que no se puede, no podemos. Me estoy dando cuenta que soy imprescindible, pero bueno. Bueno, vamos con la Argentina secreta. Dale. El otro día te hacía el comentario de que gracias a un televidente habíamos hablado de los colectivos y que habíamos hecho en esta historia de Argentina secreta y habíamos dicho que el colectivo se había inventado, mejor dicho, el primer colectivo había estado en Buenos Aires, ¿se acuerda? En el año 1928. Bueno, esta persona me comparte esta información y me dice, te cuento que en Comodoro Rivadavia el colectivo se inventó 10 años antes que Buenos Aires. ¡Epa!, dije. Investigamos y sale esto. En el año 1918, a las afueras de Comodoro Rivadavia, más precisamente en el campamento Astra, un sudafricano, mire usted cómo viene la historia, se llamaba Gert van Herden, fabricó el primer colectivo de la zona junto a su socio Federico Simmermacher. Se puede decir entonces que en el año 1918, en un taller al borde de la ruta de la zona del campamento Astra, en Comodoro Rivadavia, Van Herden adaptó un Forte y lo convirtió en un colectivo de 6 a 8 pasajeros. Y ahí lo vemos al sudafricano. Y recién en el año 1928, o sea, 10 años después, en el Río de la Plata, un grupo de taxistas porteños se organizaban para hacer lo mismo, inventar el colectivo. La cuestión es que en Buenos Aires los taxistas se reunieron para pensar cómo podían resolver la crisis económica. Y la idea era este transporte que fue una solución. Digo, hubo dos motivaciones distintas. En Buenos Aires la motivación fue esta, decir, tratar de unir los puntos más lejanos con menos gente, pero con más gente en un solo vehículo, pero por una crisis económica. En el sur, la idea era unir los puntos más equidistantes del centro capitalino de Comodoro, pero por una cuestión de distancia, no una cuestión económica. No había cómo ir de un punto a otro si no tenías un medio de movilidad. Habitaban pocas personas, si bien en el sur, pero la necesidad urgente era trasladarse en largas distancias por caminos de tierra y piedra en un clima demasiado hostil. Esa fue la motivación del sur. El que lo hizo, el que lo fabricó y vio el negocio fue Gert van Herden, que llegó de Sudáfrica con 19 años en el año 1907, trabajaba en carpintería, herrería y ebanistería, respondió rápidamente a la necesidad, se juntó con este hombre que se llamaba Federico Simmermacher y empezaron a alargar las carrocerías de los autos para ponerle un asiento más, porque si no entraba poca gente. Bueno, la cuestión es que podían entrar de 6 a 8 pasajeros. No tenía vidrio, ahí lo vemos, por lo que se puede especular que la gente se moría de frío arriba de ese vehículo. En el sur, en el invierno. Claro, imagínate lo que ha sido eso. Y el viento que sopla siempre en el sur. Y nosotros nos quejábamos cuando en la pandemia no podíamos abrir, ¿te acordás las ventanillas? Sí, tal cual. Así que bueno, eso digamos que es un datito de color de lo que sería la historia de este invento, ¿no? Figuraba en su frente el número 3 y una campanita que se supone que era para anunciar las paradas, ¿no? No hay testimonios de cuánto se cobraba por el pasaje. Es posible que, aparte de transportar pasajeros, también llevaran mercaderías de un lugar al otro. Dicen que era muy puntual este sudafricano, era un tipo que decía, che, salgo a las 8 y a las 8 se iba. El recorrido era paralelo a las vías del ferrocarril. Eran 4 veces por semana, cuando el ferrocarril solo pasaba 3, o sea que acá ya tenían una ventaja. El tiempo pasó, este sudafricano comenzó a trabajar en YPF, digamos, mejoró su calidad de trabajo, con lo cual abandonó la línea del primer colectivo y no se conoce qué ocurrió después. Si su socio, Federico Simmermacher, siguió solo o se disolvió
este transporte de colectivo. Pero bueno, esos son datitos que no hacen a lo que queríamos llegar. Queríamos llegar que 10 años antes de que los porteños tuvieran su primer colectivo, en Comodoro Rivadavia al menos ya existía. Muy bien. Un abrazo para vos y en un rato nos encontramos de nuevo. Sí, es más, mire, ni saco el tuje de acá porque me tengo que quedar. Ay, no. Bueno, perdóneme que se lo diga de esa forma. Horrible. Espantoso, espantoso.